ver, ya le puse transmitir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta webinar que hemos preparado para ustedes con muchísimo gusto. Les comento, en esta sesión el profesor invitado nos compartirá recursos que nos permitan lidiar mejor con los impactos significativos de la pandemia que vivimos por COVID-19, como es el encierro, el temor, trabajar o estudiar desde la casa y, en fin, todo lo que hacemos en nuestro día a día para continuar con nuestra vida en medio de este caos. El profesor Luis Gerardo González es profesor del Departamento de Gestión y Liderazgo de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Es profesor inspirador 2018 y actualmente líder del equipo de diseño de la carrera de Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos muy entusiasmados por escuchar tu charla. Adelante. Al contrario, Rubí, muchas gracias y muchas gracias al Observatorio de Innovación por esta invitación. Es un gusto poder compartir en estos momentos una serie de reflexiones que también yo mismo en este confinamiento, en estas semanas en donde hemos estado viviendo esta pandemia, también he tenido mis momentos de incertidumbre, de duda, de estar buscando respuestas. Entonces es un poco compartir a lo que he ido llegando y una manera de poder lidiar y navegar mejor esta pandemia. Y pues les voy a compartir la presentación para que podamos empezar con esta charla. Hay varios momentos en donde ojalá puedan interactuar con nosotros. Hemos preparado algunas preguntas para poder tener en vivo sus reacciones y pues hacerlo un poco más interactivo. La verdad es que yo estoy más acostumbrado a este diálogo en dos direcciones, entonces ojalá que lo podamos hacer de esta manera. Y bueno, pues, ¿cuál es el propósito de esta charla? El propósito, yo diría que tenemos dos objetivos. El primero, ayudar a hacer sentido, ¿no? Mucho de lo que muchas veces nos sucede cuando estamos en una emocionalidad de temor es que estamos en un lado muy irracional de nuestro cerebro. Entonces, es tratar de hacer sentido, tratar de entender las cosas. Y por otro lado, el otro objetivo de esta sesión es encontrar herramientas. Parte de la descripción de este webinar decía que aparentemente cuando entramos a esta pandemia no teníamos las herramientas y le puse aparentemente a propósito porque yo creo que hay muchas herramientas con las que ya contamos que necesitamos solamente como desempolvar o reacomodar en nuestra caja de herramientas para poder lidiar mejor con todas las sobrecargas y presiones que ha traído la vivencia de este confinamiento para muchos de nosotros. Entonces vamos a empezar con nuestros primeros pasos en este hacer sentido. Y para iniciar con esto, pues es reconocer que no está fácil lo que estamos viviendo, ¿no? Muchos de nosotros tenemos a lo mejor ahorita el privilegio de poder trabajar desde casa, pero eso implica también, no sé, si tu familia, tú tienes hijos, entonces es también estar al pendiente del aprendizaje de tu hijo. Ahorita a lo mejor tú tenías apoyo en casa, alguien que te echara la mano y ahorita no está viniendo por todas estas razones de confinamiento, entonces también hay que llevar las cosas de la casa. Y si no reconocemos nuestro propio miedo, nuestra propia ansiedad, lo que comuniquemos en nuestra familia, en nuestros entornos, pues va a llevar ese mensaje de fondo, aunque no lo queramos hacer conscientemente, de todas maneras va a estar ahí. Y si lo reconocemos, podemos ser más tranquilizadores para los miembros de nuestros entornos, en este caso nuestras familias, nuestros equipos de trabajo. Entonces, la idea es no negar la atención, no es entrarle a decir no, todo va a estar bien, sino reconocer. Quiero empezar con esta interacción, vamos a ver cómo funciona, les preparamos un Mentimeter. Entonces, la petición es que puedan entrar a esta liga, es muy sencillo, igual pueden abrir una pestañita ahí en el navegador donde están viendo esta charla, le ponen www.menti.com. Y ahí les va a pedir un código, el código es 62494 y es una pregunta muy sencilla. ¿Estabas preparado para lo que estamos viviendo?
Y hay 5 respuestas. Una es completamente sí, estábamos completamente preparados, sí, en muchos aspectos, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene siempre esta anticipación, o un poco como todos, no estás completamente fuera de onda, pero tampoco es que te agarra de sorpresa. Otra respuesta es, me agarró en un mal momento, o definitivamente no, no lo veía venir. Y ya tenemos ahí nuestras primeras respuestas, entonces me agarró en mal momento, eso es lo que vamos teniendo ahorita. Y vamos dando unos minutitos, unos segunditos para que vayan participando algunos más. Eh, ok, muchísimas gracias, ya se van conectando. Entonces les digo, para los que todavía están en eso, menti.com, www.menti.com, luego ponen el código y es nada más dar su respuesta. Ok, ya se van acumulando, ya tenemos varias y pues parece que la que va teniendo mayor frecuencia es la de un poco como todos, aunque ya empieza a subir también la de definitivamente no, no lo veía venir. Lo que podríamos decir es que prácticamente nadie estaba así completamente preparado para esto que iba a venir. Vamos a dar unos segundos más para ver si se acumulan más respuestas. Y pues bueno, en este sentido yo creo que refleja muy claramente esto que nos ha pasado no solamente a nosotros en México, sino en todo el planeta, ¿no? Nadie estaba completamente preparado para lidiar con una pandemia. Bill Gates en alguna plática de TED decía hace algunos años que no estábamos preparados para enfrentar una pandemia con características como esta y efectivamente así está siendo, ¿no? Pero me da mucha esperanza que también hay un gran número de los que están participando que dice, bueno, un poco como todos, ¿no? No estábamos completamente desarmados frente a esto que estamos enfrentando. Muchísimas gracias por participar. En de hacer sentido, quisiera entrar primero con poner las cosas un poco en perspectiva. De repente estamos a lo mejor muy enfocados a ver los árboles y hemos dejado de ver el bosque. Y dentro de lo que estamos viviendo, yo creo que es importante ver también el panorama general. Hace un par de semanas tuve ocasión de escuchar a uno de mis compañeros del doctorado, el doctor Randall Bell. Él es un experto en desastres, ha hecho su carrera pues analizando y evaluando sobre todo terrenos, propiedades que han sufrido desastres y le ha tocado viajar a diferentes partes del mundo a observar sitios de desastres como puede ser Chernóbil o casas en donde han habido asesinatos múltiples. La verdad es que tiene mucha expertise en eso, ¿no? Y él ha ido desarrollando a lo largo de su carrera un índice de desastres en donde él hace valoraciones de cuáles son los aspectos que son afectados en un desastre y le da una calificación al desastre. Él para esta ocasión, para la pandemia, trata de analizar o comparar la pandemia provocada por el COVID-19 con las pruebas nucleares en el atolón de Bikini, una de las catástrofes ambientales más importantes que ha vivido la humanidad, con el huracán Katrina, ¿no? También un poco más reciente y que permite ver mucho del potencial destructivo que puede tener un fenómeno natural y de la incapacidad que a veces puede tener el gobierno y que genera incluso mayores problemas. Y entonces el tercer escenario que él analiza es el siguiente. Y aquí les comparto la descripción, el índice de desastres que él hace para comparar la pandemia que estamos viviendo ahorita con esos dos. Él, si se fijan, analiza cuestiones que tienen que ver como agua, alimentos, aire, la vivienda, la comunicación, los servicios de emergencia, la posibilidad de seguir viajando, de seguir enviando productos, mercancías, los servicios comunitarios, la inestabilidad social y el comercio. Y si se fijan, por ejemplo, el desastre del atolón de Bikini, pues prácticamente termina con la capacidad en esa región geográfica de hacer un montón de cosas. Solamente se mantiene cuestiones que, pues, están relacionadas con la estabilidad social, ¿no? Con los mercados financieros, pero todo lo demás, lo que tiene que ver con hospitales, policía, comunicación satelital, electricidad, gas, etcétera, está completamente acabado. El huracán Katrina, por ejemplo, también tiene muchos tachecitos, ¿no? Tachecito es que esos aspectos fueron dañados, fueron interrumpidos o fueron destruidos. Y entonces se mantienen cuestiones como la calidad de aire, pero por ejemplo no había agua
para beber, no había mercancías, no había restaurantes, no había energía eléctrica, no había, bueno, había muchos problemas en la infraestructura, no había agua, habían algunas cosas que habían sido más o menos afectadas, como podían ser los servicios de emergencia, por ejemplo, y otras que se habían mantenido. Él en la reflexión que hacía sobre esta pandemia decía, la verdad es que como desastre, esto es un desastre muy moderado, o sea, hay muchas cosas que siguen funcionando. Y él lo decía como en el sentido de mantener la esperanza, o sea, sí estamos enfrentando algo muy grave, pero tampoco es algo que nos pone en una situación completamente en la lona, ¿no? A final de cuentas, podemos tener pues acceso a los alimentos, ¿no? Aunque puede estar afectado en algunos lugares la cadena de suministros, pero relativamente no hay problemas en ese sentido, se mantienen cuestiones de infraestructura, ¿no? Como el agua, la electricidad, las comunicaciones, incluso una manera potenciada en estos casos por la comunicación vía internet, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay industrias que están siendo muy afectadas, por ejemplo, entretenimiento y deportes, es curioso, pero bueno, están sufriendo económicamente, pero también es lo que mantiene de repente hasta la salud mental en muchas personas, en muchas familias, ¿no? Pero bueno, nada más es como ponerlo en perspectiva. Estamos viviendo algo que, ¿cuál es la dificultad de entender el coronavirus? Pues que es un enemigo invisible. Al final, construir una narrativa sobre un desastre como sobre una vivencia, ¿no? Traumática como puede ser la pandemia, es más complicado porque no tienes unas torres gemelas que se están cayendo, no tienes una ciudad de Nueva Orleans inundada, no tienes una ciudad de México con edificios caídos como en los sismos, ¿no? Entonces, construir estos modelos mentales que nos permitan entender lo que está pasando es un poco más complejo. Y las narrativas son importantes, ¿no? Las historias que vamos platicando son importantes porque nos ayudan a hacer sentido de una realidad y pasar de lo emocional a lo racional. En ese sentido, en tratar de comprender lo que estamos viviendo, pues la psicología de la pandemia es una hoja en blanco, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no sabemos. Y es una oportunidad también para los que nos interesa la investigación, ver cómo estamos reaccionando los seres humanos, cómo estamos entendiendo, haciendo sentido de esta pandemia, pero pues no sabemos qué significa estar en una cuarentena como la que estamos viviendo. A lo mejor habíamos tenido una semana de confinamiento, a lo mejor hace 10 años cuando fue la H1N1, ¿no? O sea, fue un guardarnos en casa muy, muy breve, pero no sabemos qué significa estar esto, no significa, perdón, no sabemos qué significa vivir una crisis de salud de estas magnitudes, ¿no? En donde el planeta entero está al pendiente de una cosa insignificante que es un virus, ¿no? Y que ni siquiera tiene vida y que está moviendo de tal manera a la sociedad. O qué significa, por ejemplo, hacer este tipo de confinamiento por un periodo largo de tiempo. A lo mejor podemos saber, sí qué significa vivir una crisis, sí qué significa, no sé, vivir una experiencia como un campo de concentración, pero hay muchos elementos en esta crisis en particular, que no están puestos juntos y pues hay que tratar de interpretarlos, ¿no? Al final de cuentas, nosotros estamos viendo algo que, estamos tratando de convertir en nuestro nuevo normal. Y ahorita sabemos que estamos en una situación en donde tenemos que estar en casa para evitar que se incremente el número de contagios, pero por otro lado también empezamos a visualizar que las cosas no van a volver a ser iguales, ¿no? A final de cuentas, cuando regresemos o salgamos del confinamiento, pues las cosas van a cambiar y hay cosas que a lo mejor ahorita nosotros anhelamos hacer que tal vez no vamos a poder hacer exactamente igual que como las hacíamos antes. Y aceptar esto y adaptarnos a esta nueva realidad, pues nos va a tomar tiempo. Entonces, ahorita vivimos un ambiente de miedo en muchos casos. Estamos operando desde un lado muy instintivo, muy emocional de nuestro cerebro. Algunos describen esta parte como el cerebro reptiliano. Y entonces a veces nuestras casas pueden ser como si estuviéramos en un patio de lagartos. O sea, imagínense su casa llena de un montón de reptiles, todos hiperreactivos porque están todos asustados. ¿Y por qué están asustados estos cerebros reptilianos? Pues porque al final de cuentas el virus es una amenaza mortal, ¿no? Es una amenaza a nuestra salud física, a nuestro bienestar, a nuestra salud psicológica también, y eso sin agregar pues toda la cuestión que tiene que ver con las personas que tú quieres, o sea, si lo llevamos a tus seres queridos, y además los impactos económicos y sociales que también podemos vivir como una amenaza. Entonces, hay
una especie de disonancia cognitiva. O sea, yo me siento bien, me siento fuerte, me siento sano, pero de repente tengo una condición en donde soy población de riesgo, ¿no? Y no puedo salir. Yo lo veo mucho con mis papás ya tienen más de 60 los dos, y la verdad es que, bueno, mi papá más de 70, y la verdad es que los dos son fuertes, son bastante sanos, pero de repente ahorita viene un momento en donde pues se tienen que enclaustrar, se tienen que encerrar. Y entonces viene ese shock, ¿no? No puedo salir porque si salgo pongo en riesgo mi salud y más que eso, a veces hasta mi propia vida, ¿no? Entonces, hay una parte en donde nosotros podemos preguntarnos o decir, no quiero no vivir mi vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas en que puedo vivirla plenamente? Y empezamos a balancear ese miedo. A ver, si me tengo que quedar en casa, pues no quiere decir que estoy puesto en pausa. O sea, ¿cómo le puedo hacer para vivir mi vida plenamente, incluso estando en casa? Y este es un tiempo que nos abre una posibilidad muy grande para la empatía y para la compasión. Sobre todo empezar con la compasión hacia nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos pensando con nuestro cerebro racional, estamos pensando con nuestro cerebro más primitivo, pero también entender que los demás tampoco están pensando con su cerebro racional, o sea, también están pensando con una parte muy primaria de nuestro cerebro. Y aquí, ojo, especialmente los niños, ¿no? El miedo puede ser un poco más complicado de manejar, sobre todo para los niños. Entonces, el primer mensaje que me gustaría compartir de cómo le hacemos para lidiar con eso es, no tenemos que ser perfectos, ¿no? Viene un movimiento como de que tenemos que ser los perfectos educadores en casa, tenemos que ser los perfectos trabajadores en casa, a veces hasta incluso nos podemos estar recriminando que no estamos siendo productivos, que nos estamos equivocando mucho, que no estamos pensando con claridad. Y entonces lo que creo que necesitamos recuperar ahorita es que está bien equivocarse, está bien ser humanos, está bien no estar bien, está bien de repente tener días en donde no tenemos toda la energía del mundo, en donde podemos estar a lo mejor más desconectados. Y en vivir o en lidiar con esta experiencia, tenemos que reconocer nuestra experiencia, ¿no? Nuestra vivencia. Necesitamos reconocer nuestro estrés y nuestra ansiedad. Y ese es un primer paso. No minimizarlo, les pongo aquí. Estamos viviendo un trauma colectivo global. Y ese es un trauma, al final de cuentas, porque estamos perdiendo control, estamos con una sensación de aislamiento, y para recuperarnos de un trauma, es lo que nos dice la psicología, es que hay que reconocer lo que nos pasa, no lo podemos negar, reconocer nuestro miedo, reconocer nuestra ansiedad, y eso nos va a permitir empezar a darle sentido y experimentar ese crecimiento que se da después del trauma, ¿no? Empezar a mover nuestros recursos para la resiliencia y movernos también hacia emociones positivas. Y nuevamente vuelvo a hacer énfasis en esta vivencia de los niños, ¿no? No está fácil, no está fácil, pues que de repente ellos tienen que dejar de ir a la escuela, no está fácil que de repente ven a sus papás platicando de cosas que pueden ser, ah, atemorizantes, ¿no? Que los pueden espantar. Entonces, lo que es importante es, pues, no negar la atención. O sea, si nosotros les decimos, no, no te preocupes, todo va a estar bien, pues al final estamos negando eso. O sea, podríamos compartir otro tipo de mensajes, ¿no? Voy a hacer lo posible para que estemos seguros y que estemos bien, pero no podemos prometer también cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, ¿qué sí puedo decirle? Pues que vamos a hacer todo, ¿no? Que estamos esforzándonos como tus papás para que todo esté bien, y nos estamos cuidando y queremos que pronto podamos regresar, ¿no? Tú a la escuela, con tus amigos, a ver a tus abuelos, a tus primos, etcétera, ¿no? Ahora viene una pregunta. ¿Qué quiero yo hacer con esto? ¿No? O sea, ya entendimos un poquito, poner en perspectiva la pandemia. La verdad es que estamos en una situación difícil, pero con muchos recursos para lidiarla. No estamos en una situación de catástrofe como puede ser los sismos, pero por el otro lado, también no queremos negar las cosas. O sea, un primer paso es reconocer que estamos en un ambiente de miedo, que ese miedo nos lleva a un funcionamiento cognitivo pues más básico, más primario, y entonces la pregunta es, ¿qué queremos hacer? Cuando empezó todo esto, a mí me llegó esta imagen, me gustó mucho porque
yo creo que es un cuestionamiento fundamental, ¿no? ¿Quién quiero ser yo durante esta pandemia, durante el COVID-19? Y hay como 3 niveles, 3 zonas viene ahí, ¿no? La zona de miedo, en donde pues soy de los que acapara cosas, ¿no? De los que compró papel de baño a lo loco, contagiamos emociones como el miedo, la ira, estamos compartiendo noticias falsas en nuestras redes sociales, nos quejamos de todo, le echamos la culpa a todos, nos irritamos fácilmente. Pero hay otras posibilidades, ¿no? Entonces nosotros dentro de este proceso podemos pasar a una zona más de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa en la zona de aprendizaje? Pues identifico mis emociones, empiezo a darme cuenta que hay cosas que no puedo controlar y las suelto, empiezo a dejar de consumir, ¿no? Cosas de manera compulsiva y eso no es solamente relacionado con víveres y papel de baño, sino también noticias y estar buscando como loco, ¿no? En redes sociales información, sino que al contrario empiezo a ser más cuidadoso de lo que incorporo en mi mente, tomo conciencia de la situación, empiezo a planear cómo voy a actuar, contrasto información, etcétera, etcétera. Y luego viene una parte en donde no solamente tomo control hacia adentro, sino que también empiezo a manifestar qué es lo que quiero que signifique para mí como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Le doy un para qué, empiezo a pensar en los demás, empiezo a buscar formas de ser solidario, pongo mi talento al servicio de los demás y empiezo también a hacer ese vivir en el presente, paso a paso. Sí hay que construir el futuro, pero tampoco anticipando y generando escenarios que también nos generen o nos provoquen demasiada ansiedad. Empiezo a moverme hacia la gratitud, hacia valorar lo que tengo, mantener un estado emocional más tranquilo, más alegre, más esperanzado y empiezo a abrirme, a adaptarme, ¿no? A entender que esto va a ser diferente. Entonces, les quiero hacer una pregunta. Vamos a hacer otra vez una participación y aquí me voy a ver, no, déjame, Sí. activo Eh, la... Luis, te quiero comentar algo. Sí, Ahorita que sigue la próxima participación, hay un delay como de aproximadamente 20 o 25 segundos entre nuestra sesión de Zoom a la salida de Facebook, que es donde nos ven la gente. Entonces, para que le des chance, a partir de que tú das la instrucción, que ellos les llegue el mensaje 20 segundos después, porque ese es el delay más o menos que tiene. perfecto. ¿Ok? Entonces voy a la pregunta es, ¿en qué zona estás ahora? Ahora nada más que me salió, jajaja, la anterior. Déjame la activo. Todavía está la pregunta anterior. Voy a buscarla, a cambiar la pregunta. Ahorita aproximadamente nos están viendo 212 personas. Perfecto. Entonces vamos a la otra pregunta. Nada más déjame, se las pongo. Y las preguntas están relacionadas. Es en qué zona iniciaron y en qué zona están ahorita. Nada más déjenme, se las pongo y un segundito. Eso se supone que ya había quedado. Y listo. No te preocupes, estamos en vivo. Sí, entonces ya está. Muy bien. Está cargando. ¿En qué zona iniciaste la cuarentena? Entonces, iniciaste en la zona de miedo que describimos hace ratito, sobre reaccionando, irritable, asustado. Estabas en la zona de aprendizaje, un poco tomando las cosas con calma, filtrando la información, o estabas en la zona de crecimiento, buscando cómo solidarizarte, cómo ir más afuera de lo que estás viviendo ahorita. Entonces, igual hay que entrar a menti.com, el código es 750254 en esta ocasión, y es una pregunta que tiene que ver con en qué zona iniciaron la cuarentena. Y ya empiezan a llegar las respuestas. Entonces me dicen que está lo del delay. Algunos iniciaron está muy diverso, pero sí hay gente que inició en el miedo, hay gente que inició en el aprendizaje, hay gente que inició en el crecimiento. Muy bien. Sí, comentarles que entren a esa página, ¿verdad? Sí. Menti. www.menti.com Uh e -huh. ingresan ese código.
El código 750254. Muchas gracias a los que van participando. Perfecto, ya tenemos. Pues sí, parece que va muchos hacia el miedo, pero no tan poquitos hacia el aprendizaje y algunos desde el crecimiento también. Luego buscando modos o formas de solidarizarse, de entender lo que estamos viviendo, pues desde una perspectiva más activa, más solidaria. Entonces eso está muy padre. Damos unos segunditos más. Ahí se cambió ahí ya está. Se me fue a la pregunta anterior, creo. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo te sientes ahora? Ya algunos empezaron a contestar. Entonces, es la segunda pregunta que les va a aparecer ahí en el Menti. Y ahorita las vamos a comparar las dos. Entonces, fíjense, sí se ve una diferencia en el cómo estamos ahora. Yo creo que es la vivencia de muchos, yo me incluyo ahí, también empecé mucho desde el miedo, a lo mejor no yendo a comprar papel higiénico, pero sí, pues con una preocupación de qué está pasando, qué es esto, qué vamos a hacer, y sí descubriéndome ahorita, ya moviéndome más hacia otro nivel, ¿no? De crecimiento, de aprendizaje. Entonces, sí, se va acumulando más desde el aprendizaje, pero ya entre aprendizaje y crecimiento los dos le ganan al miedo. Y yo creo que eso es lo que ha ido pasando conforme le vamos dando sentido y vamos acomodando y vamos poniendo en perspectiva y vamos dándonos la posibilidad de vivir las emociones, pero también después de preguntarnos y qué queremos hacer con esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que están participando. Sí, hay muchos más, como pueden ver ahí en la gráfica, en el movimiento hacia el aprendizaje y al crecimiento. Nada más me voy a regresar a la anterior para que comparemos con cómo estábamos en la del miedo, ¿no? Este, que sí, o sea, en el inicio estábamos más desde el miedo, aunque también ahí había aprendizaje y crecimiento, pero es muy distinto como lo estamos viviendo ahorita. Entonces, lo que les quiero decir ahorita es, esto también es tu vida, ¿no? Lo que estamos viviendo en este confinamiento es nuestra vida y hay que dejar de vivir en pausa. Bueno, vamos ahora a el siguiente propósito de esta sesión, de este webinar, que es y qué podemos hacer para navegar la pandemia. Entonces, algunas cuestiones prácticas que creo que nos pueden ayudar muy en lo cotidiano, a lo mejor muchos de ustedes ya están haciendo algunas de estas, es poner ahí una caja de herramientas, justo como les decía al inicio, y es probable que algunas ya les estés usando, a lo mejor algunas las tienes ahí y necesitas desempolvarlas y a lo mejor descubres una nueva que puede servirte. Entonces, primero, la importancia de las rutinas, ¿no? ¿Por qué las rutinas? ¿Por qué establecer nuestros horarios, momentos para hacer las cosas? Porque nos ayudan a establecer una sensación de lo normal. Las cosas no son normales ahorita, pero ahora, si tú estableces estas rutinas, puedes tener un poco de control sobre ellas. Y esa sensación de control tranquiliza el cerebro y sirve de antídoto hacia el miedo, ¿no? Entonces, el miedo más grande por nuestra supervivencia está relacionado con nuestra incapacidad de controlar el ambiente. Entonces, las rutinas lo que nos permiten es sentir que logramos recuperar parte de nuestro sentido de identidad y de nuestro propio mundo, ¿no? Entonces, nos dan esa posibilidad. No tienen que ser rutinas de minuto a minuto, pero sí ayuda a que llegue un momento en donde yo ya estoy entrando a mi oficina o los niños ya están entrando a su clase o este es el momento del recreo, ahorita vamos a comer todos juntos, como para tener esa sensación de estabilidad. La otra es buscar balance, ¿no? ¿En qué sentido? Pues sí, porque a mí algo que me pasa y me pasaba mucho más antes, pero ahorita me sigue pasando, es que de repente las jornadas laborales pareciera que no terminan, ¿no? Cuando estás en la oficina hay un momento en donde sabes que tienes que regresar a casa, pero cuando estás en tu casa, de repente parece que, bueno, un minuto más, estoy aquí, no pasa nada, y luego alargas la jornada. Entonces, se vale bajar un poquito los estándares, ¿no? De repente podemos estar muy juiciosos y decir, no, estoy viendo demasiadas series o estoy viendo demasiados TikToks. Y la pregunta tendría que ser más bien, ¿y cómo me está haciendo sentir lo que estoy haciendo, ¿no? O por el otro lado también, si estamos sobretrabajando o estamos muy cargados, es cómo me está haciendo sentir esto que estoy haciendo. Eh,
Y entonces buscar qué es lo que me podría hacer sentir mejor, ¿no? Entonces, si estoy exagerando en estar viendo, no sé, contenidos que me hacen sentir mal, que me hacen sentir preocupado, entonces a eso hay que bajarle y a lo mejor empezar a levantar contenidos que me hagan sentir mejor, que me hagan sentir más esperanzado, más alegre. Entonces, el juicio no tiene que ser sobre si estás haciéndolo bien o demasiado, no. El juicio es cómo te hace, cómo te hace sentir lo que estás haciendo. En ese sentido, ojo, porque las noticias también es algo que tenemos que buscar balance, ¿no? Y se relaciona con esta recomendación, cuidar nuestros pensamientos. Nuestra corteza cerebral reconoce las amenazas, ¿no? O sea, está preparada para en el ambiente reconocer las amenazas, pero puede ser que identifique las amenazas de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque podemos alimentar a esa corteza cerebral por nuestra sobreexposición a los medios o por nuestra experiencia de vida, ¿no? Que fulanito me platicó que la prima de su hermana tenía, no sé qué. Y entonces, ¿qué hace que la corteza alerte a la amígdala? Pues todo esto, ¿no? Inquietudes, pensamientos estresantes, expectativas negativas, catastróficas, pensamientos anticipatorios preocupantes, todo eso hace que nuestra amígdala se alerte y entonces entramos en esta modalidad de estrés. ¿Qué podemos hacer para bajarle, ¿no? a la presión a esta corteza que está reconociendo amenazas? Bueno, una de las recomendaciones es respirar. Y es una respiración que se le llama de relajación o diafragmática, ¿no? Es inhalar de manera profunda hasta que se mueva nuestro abdomen y exhalar, ¿no? De hecho, es una de las principales o de las primeras técnicas de meditación que te enseñan. Entonces, ¿qué es lo que hace la respiración? Pues calma esa respuesta de estrés que genera nuestro organismo, tranquiliza nuestro nervio vago, ¿no? Que también esta parte del abdomen ayuda a bajar esa respuesta simpática y mantenerlos en un estado más en calma. También podemos ir un poquito más allá, no nada más respirar, sino aprender técnicas de relajación. Puede ser desde meditación, cuestiones de mindfulness, yoga, tai chi, todas aquellas prácticas que nos ayudan a encontrar ese balance, ¿no? de control o de manejo de nuestros pensamientos. Y sin negar lo negativo, o sea, como que en esto quiero ser muy enfático, sin negar que estamos viviendo algo que puede ser atemorizante, también encontrar lo positivo, ¿no? O sea, podernos hacer la pregunta, ¿y qué cosas positivas podemos ver en esto que estamos viviendo? ¿No? A mí, por ejemplo, me llamaron mucho la atención las imágenes sobre delfines en los canales de Venecia, ¿no? Y me parecía algo maravilloso. O de repente ver fotografías de los grandes monumentos de la humanidad vacíos que se ven muy lindos, ¿no? O sea, la verdad es que cuando estás de turista y estás ahí, mucha gente luego te arruina las fotos, ¿no? Entonces, pues eso puede ser algo positivo. O la vida en familia, o sea, el poder estar en tu familia a veces más de lo que nunca habías tenido en situaciones anteriores, excepto en vacaciones tal vez, ¿no? O por ejemplo, la plataforma de comunicación virtual, ¿no? Que se convierte en una herramienta para tener contacto con gente que a lo mejor años que no veías y que ahorita es mucho más fácil. Yo he tenido reunión de generación de los compañeros de la maestría, de los compañeros de la secundaria, reuniones familiares, ¿no? Con los sobrinos. Entonces es como ver que también eso nos abre a otras posibilidades de convivencia, de mantenernos al tanto de nuestros seres queridos. También en ese cuidar la mente, tres recomendaciones de la psicología positiva que podríamos utilizar. Uno es el mindfulness, ¿no? El permanecer en el aquí y en la hora, darle a cada día, entender que cada día tiene bastante con su inquietud, como dice la Biblia. Entonces, no buscar desde ahorita estar resolviendo los problemas de la humanidad dentro de 3 o dentro de 6 meses, sino también ocuparnos de lo que sí ahorita está en nuestras manos. Habrá gente que por su trabajo, por su responsabilidad, tenga que estar anticipando y yo creo que son casos especiales, pero también nosotros permanecer en el aquí y en el ahora, no mantener esa preocupación constante en nuestra cabeza. También repensar nuestros pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una técnica que aprendí muy pequeño era cada idea catastrófica que tengo que generar tres que sean positivas, ¿no? O esperanzadoras. Entonces, es también una forma de empezar a decirle a nuestro cerebro, sí, es cierto que puedes pensar que todo mundo en tu familia se va a enfermar y les va a ir muy mal, o puedes decir, mi familia va a estar bien, mis amigos van a estar bien, y entonces generar tres alternativas a ese pensamiento catastrófico. Otro es reencuadrar los pensamientos automáticos que son repetitivos, ¿no? Una forma de hacerlo es cuidar o vigilar nuestro lenguaje, la forma que tenemos de hablar las cosas. Entonces, en vez de
decir que estamos encerrados, podemos decir estamos protegidos, en vez de estar diciendo estamos confinados, pues estamos salvando vidas, darle un propósito. En vez de ver esto como el fin del mundo, pues es como la posibilidad de construir un nuevo mundo. En vez de ver esto como una desgracia, pues es un cambio. En vez de verlo como un problema, esto es un poco cliché, pero de verdad sirve, ¿no? Es una oportunidad. En vez de ver las cosas desde el miedo, pues desde la fe, ¿no? Y la fe es confiar en algo que no está, pero que puede pasar, que puede estar ahí, ¿no? Y en ese sentido, el reencuadrar, pues lo mismo que les decía hace ratito, ¿no? Estamos limpiando el planeta, estamos teniendo la posibilidad de convivir con nuestras familias, etcétera. Otra recomendación es sí ver pocas noticias en cuidar tu mente. No digo no ver noticias, pero sí hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos una tendencia los seres humanos a buscar información y a veces esa sobreinformación nos puede llevar a preocupaciones innecesarias, ¿no? Entonces de repente salió un estudio en China en donde dicen que las personas que tienen el COVID están desarrollando coágulos, entonces ya dije, no, qué barbaridad, ya me va a dar un coágulo, ¿no? Entonces, cuidado porque también hay mucha basura entre las fuentes de información. Entonces, hay que buscar fuentes de información confiables y también moderar nuestro consumo. No necesitamos estar conectados a un noticiario todo el día. La recomendación, sobre todo, no lo hagan antes de dormir. Yo creo que eso es algo muy sano porque verlo antes de dormir genera que tú estés en la noche también rumiando esos pensamientos. Entonces, utiliza un modelo de juzgar o sopesar tus emociones al ver las noticias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente que ve muchas noticias empieza a pensar que el mundo es más peligroso de lo que es en realidad y es un fenómeno que ha sido ya investigado. Entonces, no quiero decir ver pocas noticias, pero ver las suficientes para estar enterados, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta ver los reportes del alcalde de la ciudad de cómo vamos, que son reportes que no son todos los días y que me da una sensación incluso de certeza de cuáles son las estrategias que se están llevando localmente, pero por el otro lado, por ejemplo, si quiero enterarme de algo nacional, veo un noticiero en la mañana con Risco y Gaby Barkentin que me hacen reír mientras me están dando las noticias y ya, ¿no? Con eso es suficiente. No estoy, al inicio de la pandemia, cuando estaba en mi etapa de miedo, estaba viendo Twitter, estaba viendo Facebook y la verdad es que sí me he desconectado de esas redes sociales un poco más porque luego empezaba a generar cosas que no, no quería yo tener esa emocionalidad, ¿no? Ejercitar la gratitud es algo también, encontrar todos los días algo que agradecer, algo que apreciar en este nuevo ambiente y en ese sentido, muy aliado con eso, escribir un diario de la pandemia. Yo he visto, sobre todo en Facebook, algunos amigos que están haciendo como una reflexión diaria, ¿no? De qué fue lo que hicieron, qué pasó ese día, qué hicieron ellos en concreto y qué es lo que piensan o agradecen, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, hace su lista de 3 cosas que agradece de ese día, aunque haya sido un mal día, incluso a veces pone, pues, agradezco lo que aprendes de los malos días, ¿no? Entonces, estas dos están como combinadas y la otra también buscar comunicarnos de manera constructiva y compasiva, aprovechar esta convivencia intensiva con los nuestros, con los más cercanos, ¿no? O sea, darnos cuenta que tiene sus retos, pero también tiene sus gozos y que podamos comer juntos, desayunar juntos, cenar juntos, que las escuelas nos hagan participar en las actividades de los hijos. A veces uno se jala de los pelos y dice, ya estoy involucrado en la educación de mi hijo, no me tienes que dar una actividad extra, pero también es como ver esa oportunidad de construir con ellos una relación más fuerte, ¿no? Y también respetar la vivencia de los demás. No todos estamos llenos de los mismos recursos, entonces habrá gente que le cueste más trabajo y entonces esa es una posibilidad, les decía al inicio, de movernos desde la compasión y desde la empatía, respetar al otro y en ese sentido acompañar desde la compasión, ¿no? Desde yo siento contigo, aquí estoy, soy un apoyo para ti. Otra recomendación es honrar el servicio que tú estás dando. Muchos de nosotros seguramente en este foro somos profesores, este, la verdad es que ayudar a otros mientras estamos en una situación de estrés, en una situación de miedo, es una tarea noble y muy valorada. Entonces, pues es darte cuenta de eso, ¿no? Y cada uno desde su trabajo, yo creo que puede resignificarlo así. Me ha tocado escuchar gente, no, es que mis jefes son poco conscientes, nos siguen trayendo acá y a lo mejor es una cuestión de reencuadre y de decir, ¿y qué de lo que estás haciendo puede ser esencial, ¿no? A lo mejor, digo, no niego que habrá gente que quiera abusar y que nada más le importa el dinero, pero habrá muchas personas que sigan trabajando porque están ofreciendo un servicio que se considera esencial. Entonces, también en ese sentido, honrar no dejar de valorar lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y algunas otras recomendaciones, 2 más breves: comer, beber, dormir de manera regular, ¿no? Cuidado con el abuso de sustancias. Ayer leí una noticia que ha aumentado
consumo de alcohol. Yo creo que no es una buena combinación en una situación o en un entorno de miedo, pero cuidar la alimentación, lo que estamos tomando, estar hidratados, dormir adecuadamente, también es algo que creo que nos ayuda a ponerle un poquito más de orden a este caos. Y tomar descansos, no podemos estar jornadas así de 8 horas continuas, necesitamos un balance bueno, puede ser por cada 50 minutos de actividad, unos 10 minutos de descanso, tener breaks en donde podamos incluso movernos físicamente, caminar, hacer un recorrido por la casa, ir a tomar agua, ir al baño, o sea, que nos podamos distanciar un poquito de nuestras oficinas virtuales, ¿no? Y también elegir cosas que nos hagan felices. Randall Bell, el colega que les platicaba al inicio de la sesión, escribió este libro con los resultados de su investigación doctoral y lo que hace es relacionar algunos comportamientos con la posibilidad de incrementar nuestra sensación de felicidad. Y la verdad es que tiene hallazgos muy interesantes, ¿no? Él le llama las prácticas para elevar tus niveles de felicidad. Y cosas tan sencillas como hacer la cama, dice, pueden tener un efecto de una posibilidad de incrementar nuestra sensación de felicidad en 206%, ¿no? Yo sí creo que esto de hacer la cama, para algunos dicen, yo no la hago y soy feliz, eh, pero hay un video ahí en internet de la importancia de hacer de la cama de un ex marín, y yo creo que es interesante porque te da esta sensación de el primer logro del día, llegar a tu cuarto con un cuarto ordenado, puede incrementar la felicidad. Y otras cosas que también él investigó, hacer ejercicio incrementa tu sensación de felicidad en un 25%, meditar o orar incrementa tu posibilidad de sentirte feliz en un 50%, la amabilidad, el sonreír a otros, hablar cosas positivas en un 43%, organizar cosas, que mucha gente eso es lo que también empezó a hacer cuando empezó la pandemia, incrementa tu sensación de felicidad en 340%, que no es nada despreciable. Entonces, bueno, ya vamos cerrando esta parte como de exposición. Me gustaría cerrar esta parte de exposición con otra pregunta. Entonces, aquí hay otra pregunta en Menti. Hay que entrar otra vez a la plataforma. Y el código es 320606. Y la pregunta es, de las herramientas sugeridas, ¿cuál te comprometes a usar o cuál te gustaría usar o cuál te interesaría usar? Y quería poner todas esas palabras, pero no da tanto espacio el Menti para poner la pregunta. Entonces, que no se sientan así como compromiso, obligación a fuerzas, pero ¿cuál te latió, llamó la atención, te interesó de todas las estrategias? Entonces, les comparto, es menti.com. El código es 320606 y es desde cuidar tu cuerpo, meditar, orar, otras técnicas de relajación, practicar la gratitud, establecer rutinas, escribir un diario, cuidar tus pensamientos. Muy bien, muchas gracias a los que ya van respondiendo. Ahorita la Sí, que lleva más. en lo que la audiencia nos envía sus respuestas, te comento que tenemos muchas preguntas, Perfecto. que en un momento más abriremos la sesión Q&A y también invitarlos a la audiencia a que nos envíen sus preguntas a través del chat de Facebook. Sí, ahí está Nosotros, la nosotros te opción. las haremos llegar, sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya dimos unos segunditos más. Hay gente que dice, me voy más por cuidar mis pensamientos y por practicar la gratitud. Yo creo que lo que está ganando más es cuidar los pensamientos. Y sí, el cuidar los pensamientos también tiene repercusiones en nuestras emociones y nuestras emociones en nuestros comportamientos. Entonces, no es mal inicio cuidar nuestros pensamientos. Pocos se animan a escribir un diario, pero también ahí entre las que tienen más votos está la de cuidar el cuerpo, que es fundamental, ¿no? Alimentación, ejercicio, descanso. Alimentación, ejercicio y descanso. Muy bien. Pues ya para cerrar esta parte expositiva, solo 2 ideas más. Una es démonos chance, take a break, ¿no? Como dicen, está bien no estar bien, no tenemos que ser perfectos. Lo importante es superar lo que estamos viviendo de la mejor forma posible y con la mayor salud mental posible, porque con eso es con lo que vamos a trabajar después de que todo esto pase. Entonces, si nosotros ahorita entramos en un colapso, pues tendremos que trabajar además con eso cuando salgamos. Entonces, empezar desde adentro, ¿no? Y también es un momento de revalorar los valores, ¿no? Mucho de lo que nosotros hagamos ahorita como personas, como empresas, como sociedad, va a marcar nuestra identidad y cómo vamos a ser vistos en el futuro. Entonces, la pregunta que yo creo que es una pregunta que a mí me parece muy motivante es, ¿qué rostro estamos formándonos durante esta pandemia? O sea,
en qué tipo de persona o qué tipo de persona estamos siendo en esta pandemia. Y al final, pues este es un tiempo de gestación, ¿no? La gestación tiene una oscuridad. Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos encerrados y es una sensación cálida, cómoda, pero va a llegar un momento en donde va a haber un parto, ¿no? Y el parto duele también. Entonces, ¿qué estamos gestando en esta pandemia? Yo creo que hay muchas cosas que como humanidad estamos gestando, ¿no? El vernos como un sistema, que estamos interconectados, que no podemos seguir haciendo las cosas igual. ¿Qué estamos gestando? Pues valorar nuestras relaciones, ¿no? El impacto que tiene en nuestra salud mental, lo que nosotros podemos impactar incluso en otras personas. Entonces, yo creo que eso es algo muy valioso, quedarnos con esa pregunta y decir, ¿qué tipo de persona quiero ser durante la pandemia? Y cuando platique de esto a lo mejor a mis nietos en un futuro, hay un meme ahí muy chistoso que dice, bueno, yo les mandaba memes a mis amigos, ¿no? Pero es, pues, ¿qué hice yo, no? Yo fui un profesor que siguió dando clases y además tratando de hacer una experiencia de aprendizaje sumamente significativa para sus alumnos, ¿no? Y dándoles herramientas para poder navegar, ¿no? Esta dificultad, esta crisis de la mejor forma. Entonces, bueno, si quieren, vamos a las preguntas y respuestas. Muy bien. Un favor, Luis Gerardo, ¿podrías dejar de compartir para Sí, que te puedan ver mejor? sí, sí. Ok. Y también los invito a que nos envíen sus preguntas y también a contestar esta pregunta, que les aparecerá en su pantalla, y es, ¿qué es lo primero que harás una vez que el confinamiento termine? Los invito a responder esa pregunta. Ok, la primera pregunta que nos enviaron dice así, la pandemia obligó, a ver, un momentito. Dice, la pandemia obligó a la mayoría de los docentes a trabajar en línea, incluso a aquellos que tenían dudas en la efectividad de la educación en línea, lo cual también es válido, o que no sabían utilizar la tecnología con fines educativos de manera óptima. Y en este momento pueden sentirse estresados, preocupados, deprimidos. ¿Qué consejos puedes darle a estos maestros que se encuentran en esta situación? Bueno, yo soy de los que me resistía mucho a la educación en línea, la verdad. Y primer consejo es tenerse paciencia y tenerle mucha paciencia a nuestros estudiantes. La verdad es que es un modelo más lento, hay que explicar varias veces, luego no fluye también y puede tener esa demora, pero yo creo que también puede ser muy efectivo. Entonces, uno, tener paciencia. La otra es descubrir las bondades del modelo en línea. Yo estoy haciendo cosas ahorita en línea que de repente una clase presencial no podía hacer y que me permiten un seguimiento incluso hasta más cercano con los alumnos. Entonces, ¿cuáles podrían ser las bondades del modelo en línea o del modelo no presencial? Y la otra es también, yo lo veo como una oportunidad de aprendizaje personal. Hay muchos recursos, a veces lo que nos frustra, hay soluciones para eso. Entonces, el Observatorio de Innovación es una gran fuente de recursos, de videos, de recomendaciones, de buenas prácticas que ellos han ido recopilando. Entonces, hay que buscarle, porque lo que puede ser un obstáculo, si yo lo platico con otros colegas, a lo mejor otro de los colegas ya lo resolvió y puede disminuir esta sensación de estrés o de preocupación. Y encontrar, yo creo que otra vez un poco regresando a lo anterior, reencuadrar la experiencia y ver qué es lo que puede ser positivo. Y la otra es también preguntarle a nuestros alumnos, ¿no? O sea, no creer que ya lo estamos haciendo bien desde la primera, pedir retroalimentación, valorar con ellos qué les está funcionando, qué no les está funcionando, qué de las actividades para ellos representó reto intelectual o algo que les haya motivado y empezar pues a construir también nuestro camino con esos alumnos en lo particular. Ok, Ujú. la siguiente pregunta es, ¿qué consejos puedes darle a los jóvenes de educación media y superior que continúan sus clases en línea en un esquema nuevo para ellos que no era el que llevaban y se sienten engañados o frustrados porque no es lo que esperaban? Sí, yo no sé si han visto un video que se llama algo así como sobre ser estudiantes en tiempo del COVID-19. Estuvo circulando mucho en redes sociales, igual lo podemos dejar ahí en los comentarios al final de la sesión. Creo que es un video que vale la pena ver con nuestros estudiantes porque este es un momento en donde podemos ayudarles a ser sensibles a la situación que estamos viviendo. No es una cuestión personal contra ellos, es simplemente lo que estamos viviendo como humanidad. Entonces, lo que dice el video es, pues es lo que les toca, ¿no? Y en ese sentido, también el video invita mucho a hacerte la pregunta, ¿qué historia quieres platicar de este momento en tu historia?
Me gusta que el video plantea incluso que es la forma que tienen los jóvenes de resistirse a la pandemia, ¿no? Es como su forma de decir, la vida sigue, ¿no? Y un virus y esta muerte y esta enfermedad no nos va a detener. Nosotros podemos seguir adelante en un proceso de aprendizaje que además pues el objetivo final es que yo pueda contribuir a mi comunidad, que pueda contribuir a mi sociedad. Entonces, yo creo que sí hay que hablar de estas cosas, hacerlos tomar conciencia, sensibilizarlos y también yo creo que es invitarlos a que sean parte de su proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, que retroalimenten, que refuercen lo positivo. Oiga, profe, esta dinámica que nos hizo estuvo muy buena, estuvo muy padre la discusión de hoy, que propongan, ¿no? Ahorita yo estoy con una dinámica en mis grupos en donde los alumnos están proponiendo actividades para aplicar los conceptos y la verdad es que han sacado cosas sumamente valiosas porque ellos también tienen el feeling, ¿no? De sus compañeros. Entonces, platicamos las actividades que ellos van a hacer antes y luego ya las están implementando y es muy interesante, bueno, pues la sensación de logros para los muchachos que están coordinando la sesión, pero también el ver que sus compañeros, en este caso, que se convierten en sus alumnos, también reciben cosas positivas y pueden descubrir conocimientos interesantes a través de estas actividades que ellos están generando. Entonces, se me ocurre que por ahí podría ser, ¿no? Nadie está engañando a nadie, pero si tú lo quieres pensar de esa manera, pues así lo vas a vivir. Ahora, ¿cómo lo puedes pensar, no? De una manera diferente. ¿Cómo te puedes convertir en alguien que proponga, que aporte, que vaya más allá de este nivel de miedo en la pandemia? Ok, siguiente pregunta. Se dice que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, pero ¿cómo podemos dejar de lado los sentimientos de miedo, coraje, incertidumbre o frustración que sentimos para enfocarnos y sacar algo positivo de la crisis? Pues ahí recordar nada más, el miedo es una emoción básica, nos sirve para protegernos de aquello que nos puede hacer daño. Entonces, en ese sentido, eh, el miedo le tenemos que responder preguntándonos si sabemos cómo protegernos, si podemos protegernos, si nos estamos protegiendo. Entonces, yo creo que cuando estamos en esa conversación con esta emoción, podemos también bajarla. Ahora, otras emociones como el coraje o la frustración, pues hay que reconocerlas, ¿no? Y empezar a entender qué es lo que nos está enojando de la situación o qué es lo que nos está frustrando de la situación. Y poder llegar a una parte, o sea, movernos otra vez desde esta parte más emocional de nuestro cerebro a una parte más racional. Y entonces, en ese razonamiento, pues preguntarnos qué puedo hacer para enfrentar esto, qué herramientas tengo, qué está dentro de lo que puedo controlar, qué es lo que puedo aprender a aceptar de esta situación. Y yo creo que cuando ya estamos en ese nivel, cuando ya pudimos bajarle a lo mejor la intensidad de estas emociones que nos paralizan y podemos empezar a construir una estrategia, una alternativa de acción, pues ya podemos empezar a ver nuestros recursos, nuestras capacidades, lo que podemos aportar, lo que podemos contribuir y también aceptar las cosas que no están en nuestro control, ¿no? Hay cosas que, ay, me gustaría que nuestro gobierno fuera como el de Nueva Zelanda, pues sí, pero eso no está en nuestro control, pero ¿qué sí podemos controlar, qué sí podemos manejar en nuestros entornos para poder sentirnos pues aprovechando esta oportunidad, sin sobrecargarnos, porque luego también hay una como sobre expectativa y entonces hay cursos en línea gratis y tienes que hacer 20,000 cosas. No, no, no. O sea, yo creo que con lo que tenemos es suficiente y entonces ser muy estratégicos en aquellas cosas que nos pueden aportar para seguir creciendo o seguirnos moviendo hasta esta zona de crecimiento en nuestra vivencia de la pandemia. Muy bien. Muchos padres de familia hacen teletrabajo y en su mismo horario laboral deben responder a su rol de padres atendiendo a los hijos, ayudando en la educación a distancia por la suspensión de clase. Esto los pone en una situación de estrés y sobrecarga que provocan varias labores en una misma jornada. ¿Qué consejos les podrías dar a estos padres de familia que se encuentran en esta situación? Sí, yo creo que es de las cosas más complicadas y yo veo dos recomendaciones. Una, hacia el mundo laboral, yo creo que es importante negociar, ¿no? El trabajo desde casa no puede ser igual al trabajo en la oficina. De hecho, hay muchos estudios que dicen, o sea, no tenemos que romper con el paradigma de horas sentado frente a una computadora. Y en ese sentido, yo creo que nosotros
sí está en nuestra posibilidad sensibilizar a nuestros jefes, a nuestros líderes y proponer nuevos acuerdos, ¿no? Y del otro lado, si somos líderes, pues tomar conciencia y ayudar a que las cosas funcionen. Yo algo que he sentido, por ejemplo, en mis líderes ha sido como que ellos hacen la pregunta de cómo te puedo ayudar para cumplir mejor con tus tareas. Entonces, sí, o sea, yo creo que tiene que haber diálogo y tiene que haber la posibilidad de marcar, ¿no? Una forma que puede ser más eficiente de trabajo sin dejar de cuidar las otras responsabilidades. Y hacia los roles de casa, yo creo que sí es una cuestión de buscar cómo organizarse, ¿no? Si, por ejemplo, están el papá y la mamá en casa y de repente el hijo tiene sus clases, entonces, pues ver si yo puedo acomodar cosas para que en el momento que mi hija necesita mi apoyo, pues yo poder estar con ella porque mi esposa está a lo mejor en algo en donde necesita estar concentrada. O sea, sí buscar cómo distribuirnos mejor el trabajo en casa, para poder atender las dos cosas. Y la otra es, nuevamente, o sea, si de repente el niño aparece en una de nuestras sesiones, videoconferencias, pues no tomárnoslo tan a pecho, está bien no estar siendo perfectos, ¿no? Y verlo como parte pues, de esta experiencia, y a veces también de ahí pueden salir cosas que fortalezcan los vínculos en los equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, serían como estos dos, ¿no? Hacia el mundo laboral hay que llegar a nuevos acuerdos, y hacia la casa también hay que encontrar una nueva forma de organizarse. Y algo que yo agregaría, que he visto también de repente en los papás, en mis entornos, creo que es una oportunidad también de aprendizaje para nuestros niños, ¿no? Entonces, el papá, bueno, dependiendo de la edad de los pequeños, ¿no? Pero hay niños que ya pueden hacer muchas cosas solos y luego no les damos chance, luego estamos ahí como, demasiado sobreprotectores. Entonces, enseñarles a que ellos puedan tener autonomía en tomar sus clases en línea, en estar haciendo las actividades que les dejaron sus maestros, también creo que puede ayudar a descargarle la carga a estos papás que tienen que estar haciendo, que tenemos que estar haciendo de todo ahorita, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué consejos o tips les podrías dar a una persona que perdió su empleo por la situación económica que se vive en el país y en muchos países por la pandemia? Han cerrado varias empresas. ¿Qué recomendaciones les podrías compartir? Se me ocurre, primero es estar conscientes de su red de apoyo. O sea, yo creo que no están solos, y en ese sentido es, a quién podría pedir ayuda si se requiere, ¿no? Eh, en caso de que, bueno, las circunstancias pueden ser muy diversas. Entonces, bueno, yo pondría eso como primero. Segundo, yo creo que es una oportunidad de empezar de cero y hacer un reset, ¿no? Y a lo mejor en esta situación preguntarnos qué necesita el mundo y cómo puedo yo conectar lo que necesita el mundo con lo que yo puedo aportar. Eh, a mí no me parece irracional decir, pues sí, es un tiempo de reinventarnos, ¿no? De hacer un inventario de nuestras habilidades, de pensar qué es lo que yo tengo para ofrecer al mundo, qué de esto podría ser valioso ahorita, y a lo mejor cómo puedo crear valor de una manera diferente. Entonces, nosotros en el TEC tenemos mucho esta parte del espíritu emprendedor. Creo que hay cosas en donde podríamos construir desde ahí. Hay empresas que ahorita durante la pandemia han cambiado su modelo de negocio, que han, no sé, desde entregas a domicilio, que a lo mejor nunca lo hubieran pensado, están haciendo cosas que no hacían, ¿no? Produciendo otras cosas. Hay profesiones que se han tenido que reinventar, nosotros mismos como docentes, los terapeutas, los artistas están haciendo cosas interesantes también en línea, los instructores deportivos o de cuestiones, por ejemplo, yo sigo yendo, bueno, la verdad no tanto como quisiera, pero mi profesor de Tai Chi sigue dando sus clases de Tai Chi en línea. Entonces, pensar cómo podría reinventarme, cómo podría conectar lo que yo sé hacer, lo que yo tengo que ofrecer al mundo con las necesidades del mundo en este momento. Y pues sí, o sea, las plataformas virtuales pueden abrirnos esas posibilidades. Yo cada vez que me llegan invitaciones de, por favor, dale me gusta a tu empresa, lo estoy haciendo porque creo que puede caer por ahí algún cliente, ¿no? Para esas empresas que están buscando, pues, cómo seguir generando recursos, no nada más para enriquecerse, sino también para generar fuentes de trabajo y proteger a las familias de sus colaboradores, ¿no? Ok, tenemos todavía varias preguntas. Ok, para tratar de responder la mayoría. Sí, voy Este, más rápido. sí, Niurka Vanessa Castillo pregunta, sabemos que el miedo es normal, pero ¿qué sucede si ese miedo lo convertimos en una obsesión? ¿Y cómo evitarlo?
Sí, ahí yo creo que es una valoración importante. Si sentimos que el miedo nos está sobrepasando y se está convirtiendo en incluso una cuestión más de ansiedad o más de pánico, hay que pedir ayuda. Hay ahorita muchos servicios en donde uno puede vía telefónica o incluso vía virtual, tener acceso a psicólogos, psicoterapeutas que pueden apoyar en ese sentido. Entonces, sí, o sea, sí puede ser que el miedo se convierta en una obsesión y esa obsesión nos lleve a estados de ansiedad o a estados incluso de pánico. Ahora, la otra es, hay que checar lo que estamos alimentando, ¿no? Si yo estoy alimentando mi mente con cosas que me están generando miedo, o sea, la reacción natural, pues va a ser miedo. Entonces, tal vez el checar esta parte que habíamos dicho de cuidar nuestros pensamientos puede ayudar a identificar elementos que están generando o sobrecargando mi sistema. Entonces, puedo hacer a lo mejor una especie de dieta de noticias o de dieta de conversaciones con ciertas personas que me generan esta sensación de miedo y ver qué pasa conmigo. Y si es algo que yo puedo manejar, pues ya está, ¿no? Si no, entonces sí pedir ayuda. Sí. Claudio Guevara Vizcano, ¿cómo transmitir tranquilidad a nuestros estudiantes en la educación en línea? Yo creo que lo primero es entender que tenemos una oportunidad de conectar lo que nosotros estamos enseñando con lo que les está pasando a nuestros alumnos. Entonces, yo soy profesor no solamente de una asignatura, yo soy profesor de un grupo de personas que quieren aprender. Entonces, podemos generar tranquilidad y generar otros espacios de conciencia y de confianza, pues preguntándoles, por ejemplo, cómo están, ¿no? Yo prácticamente todas mis sesiones inicio así, cómo están, cómo van sus familias, todos bien. A veces utilizo Menti, ¿no? O herramientas parecidas para poder un poco tener el feeling de mis alumnos, cómo están sintiéndose y abrir incluso la puerta. De repente aparecen frases, les pongo nubes de palabras y a veces aparecen palabras que me inquietan y yo les digo, oigan, al que se siente de esta manera, de verdad, yo soy parte de su red de apoyo, ¿no? Y la otra es seguir haciendo nuestra chamba, ¿no? Y hacerla bien, o sea, no, lo que nosotros queremos hacer es que ellos aprendan. Entonces, generar una experiencia de aprendizaje satisfactoria en donde el tiempo que ellos están con nosotros conectados o haciendo las actividades que les hemos dejado puede ser algo significativo porque lo pueden relacionar con la vivencia que están teniendo, pues yo creo que ayuda también a mejorar el manejo de sus emociones. Entonces, esas serían como mi reacción a esa pregunta. Ok, María Clemencia Echeverry pregunta, ¿cómo reinventarse, moverse del miedo al conocimiento si me he quedado sin trabajo y tengo menores que dependen de mí? Ujú. Sí, yo ahí regresaría un poquito a cuál es el plan de emergencia, cuáles son las posibilidades que tengo en este momento para poder sortear la situación crítica, quiénes son parte de mi red de apoyo. Y la otra es, yo creo que sí hay cosas que o sea, uno en una emergencia puede empezar a hacer. Yo tengo varias personas en mis entornos que han empezado, por ejemplo, a vender cosas en línea, están haciendo servicios, ¿no? En donde van y recogen cosas del súper para familias y cuestiones así. O sea, yo creo que ahí es como la posibilidad de ver dónde yo puedo agregar valor para poder tener ese sustento y poder brincar la emergencia. La verdad es que yo creo que cada circunstancia tiene lo suyo y también me siento un poco responsable como hablándolo en general. Pero por eso lo primero que puse o que pienso es cuál es tu red de apoyo, quiénes son las personas que te pueden echar la mano, porque de verdad hay mucha gente que está dispuesta a echar la mano ahorita. O sea, hay muchas empresas que están ofreciendo comidas, por ejemplo, para las personas que han perdido su empleo, y la verdad es que no tiene nada de malo pedir ayuda en una situación así. Entonces, yo creo que es hacer ese inventario, ¿no? De quiénes me pueden ayudar, en dónde están ofreciendo ayuda, a qué tipo de apoyos podría yo tener acceso en una situación así, incluso en el radio, en la televisión, hasta en internet uno puede buscar
la Afore, por ejemplo, la puedes utilizar si has perdido tu empleo, ¿no? Hay un mecanismo en donde tú puedes pedir cierta cantidad de dinero que puede ayudarte a brincar esta emergencia en lo que pasa este momento, que es como lo más fuerte. Y la otra es, no vamos a estar aquí todo el tiempo, ¿no? O sea, esto va a pasar, entonces, irlo viendo así, o sea, en el marco de la próxima semana, ¿cómo puedo hacer para traer el sustento a mi familia? Y entonces ir haciendo esos pequeños avances en el tiempo hasta que llegara un momento en donde pues podamos empezar a retomar actividades y eso también vaya desencadenando que se puedan ir generando otras condiciones económicas y que den acceso a más empleo y cuestiones así. Pero sí, o sea, no quiero relativizarlo. Entiendo que, pues sí, no es una situación fácil, pero dentro de eso, pues el buscar una red de apoyo y verme a mí desde los recursos, creo que puede ayudar. Ujú. Julio Jiménez, ¿cómo tratar con los adolescentes que se sienten deprimidos y cómo podemos ayudarlos? Sí, bueno, ya otra vez dependerá del adolescente, o sea, hay que ver cuál es la circunstancia y lo que está pasando, pero lo primero es acercarse a él y ver lo que le sucede, ¿no? Desde dónde viene la depresión, porque puede venir de una sensación de miedo, puede venir desde una cuestión del el mismo aislamiento, el perder su forma habitual de convivir con la gente, con sus amigos, sobre todo un adolescente, eso puede ser muy importante. Entonces, hay que acercarse y si hay señales de alerta, igual pedir ayuda. Y no necesitamos romper el confinamiento para esto. O sea, si hay un gran movimiento, ¿no? En donde puedes, a través de líneas telefónicas, a través de plataformas en línea, tener apoyo psicológico. Entonces, si ya se detectó que hay algo que no va bien, hay que acercarse, hay que ver qué está pasando y pues a lo mejor hay cosas que nosotros podemos hacer de manera inmediata, ¿no? Si es una cuestión que tiene que ver con el miedo que le está generando todas las noticias que está escuchando, todo lo que le está llegando información sobre la pandemia, entonces podemos aconsejar pues, reducir esa exposición y cuidar más sus pensamientos, ofrecerle alternativas como pueden ser meditación, mindfulness, que le ayuden a manejar mejor su mente y sus emociones en consecuencia. Correcto. María Eugenia Hernández, Ujú. ¿qué recomendaciones nos puede dar sobre cómo evaluar en las clases en línea para estudiantes universitarios, dado todo este cambio que estamos viviendo, ¿no? Con la educación presencial a línea? ¿Qué alternativas recomienda? Bueno, yo creo que hacer exámenes no es lo mejor, aunque hay plataformas que permiten evaluar y tener más control, hacer bancos de preguntas muy amplias y se pueden generar exámenes personalizados y cuestiones así. Yo lo que creo que es más útil es hacer algo que me ha funcionado incluso en estas semanas, es en donde yo pueda ver el trabajo de un equipo pequeño de alumnos a los que les puedo dar retroalimentación directa, puedo saber qué es lo que estuvo haciendo cada uno de ellos. Entonces hay muchas plataformas. Ayer, por ejemplo, veía una que se llama Miro, que es para hacer tableros, en donde pueden estar los tableros con información de los diferentes equipos, cómo están procesando la información y todo. Y yo me puedo acercar, cada uno de los alumnos tiene un color, ¿no? Asignado para ver cuáles son sus contribuciones y entonces yo puedo hacer una retroalimentación a lo que cada uno de ellos está diciendo y viendo si están aportando o no de manera equitativa, etcétera. Eh, También este tipo de tecnologías nos da la posibilidad de mandar de repente un audio, un video que puede ser más personalizado y que le puede ayudar al muchacho a mejorar en el desempeño. Y la otra, pues sí, si es necesario hacer una evaluación de contenidos, ¿no? O sea, más conceptual, buscar herramientas que nos permitan, pues, tener seguridad de que es el muchacho el que está contestando y que es desde sus propios recursos lo que yo puedo ver que está poniendo ahí, ¿no? Muy bien. Ahora lo podemos hacer divertido también. A los alumnos les encantan herramientas como Quizzes, como Kahoot, como que utilizan gamificación y es una forma también de irme dando cuenta cómo van recibiendo el conocimiento, si están entendiendo las cosas o no, que también nos da esta posibilidad de lo virtual, ¿no? Sí. Liliana Tudesco, esta pandemia nos ha mostrado con crudeza las desigualdades que existen. ¿Cómo trabajar para que los aprendizajes sean equitativos?
Sí, yo creo que es uno de los temas que tenemos como una de las grandes tareas pendientes después de la pandemia y de las cosas que podríamos mejorar. Yo he estado hablando mucho desde la circunstancia en donde nuestros alumnos pueden tener acceso a Internet, donde yo los puedo contactar aunque sea vía telefónica, pero también he escuchado historias de maestras que han tenido que ir a las casas de sus alumnos a dejarles las actividades para seguir, ¿no?, con la continuidad académica que ha pedido la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo creo que ahí nosotros como profesores tenemos que tener un rol más activo y tenemos que generar las posibilidades para que este aprendizaje pues realmente se pueda dar. Y entendiendo que no estamos en una circunstancia normal, o sea, no va a ser nunca igual que lo presencial, pero también tiene sus bondades, como lo dije hace ratito. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues también denunciar de repente cuando hay una situación de inequidad, que no se asuma que todo es igual, que se visibilicen estas historias o estas situaciones donde pues no es en automático el que yo pueda seguir con mi plan de estudios, para que realmente se provean las condiciones para que estos niños puedan tener acceso a un proceso de aprendizaje digno y un proceso de aprendizaje que les permita crecer como personas y lograr los objetivos que tiene la educación, ¿no?, que es el desarrollo de seres humanos. Entonces, sí, yo creo que es un tema que no podemos olvidar y va desde el trabajo de nosotros como profesores en el día a día, en el contacto directo con los alumnos, hasta el exigir, yo creo que a nuestras autoridades que no se asuma que todo es igual y que todos vamos en el mismo barco, ¿no? O sea, la verdad es que estamos en el mismo océano, pero tenemos algunos barcos más grandes, algunos lanchitas, algunos hasta nada más salvavidas, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que echarnos la mano para que esos que van en salvavidas nada más, pues puedan llegar a la otra orilla sanos y salvos. Muy bien. Eh, Roxana Contreras pregunta, ¿puede haber un equilibrio entre disciplina y no ser muy exigentes con nosotros mismos en esta cuarentena? Sí, claro, yo creo que sí, y a veces es más desde nuestras expectativas y de lo que muchas veces vemos en redes sociales que están haciendo otras personas que quién sabe si realmente lo están haciendo, pero no podemos pretender, por ejemplo, que ahorita nuestros hijos, pues no vean un poquito más de tiempo, tengan un poquito más de tiempo de pantalla que antes, ¿no? La verdad es que, pues sí, o sea, es muy posible que tengan más tiempo de pantalla ahorita que el que tenían habitualmente. O que queramos que salgan de la pandemia tocando el piano y el violín y con sus clases de matemáticas avanzadas. Pues no, o sea, yo creo que también tenemos que entender que estamos en una situación de crisis mundial, que esta es una experiencia traumática como humanidad y que si nosotros le bajamos dos rayitas a nuestras expectativas, vamos a poder generar incluso acuerdos más sanos con todos los miembros de nuestra familia o de nuestros entornos cotidianos. Entonces, yo sí o sea, aquí en casa lo vivimos, o sea, yo al principio sí, ¿no? Y mira, y aquí está esta aplicación para que aprendas a tocar piano. Y luego dije, no, o sea, ¿qué es lo que necesita mi hija ahorita? Necesita conexión, necesita empatía, necesita sus rutinas, ¿no? Para ella regresar a las clases virtuales fue una gran alegría ver a sus amigas, entonces, y eso no implica que no se tenga disciplina. Ella tiene su horario, está yendo a sus clases y luego hay días que se los quiere brincar y nosotros ahí vamos valorando, ¿no? Pasó mala noche, entonces a lo mejor puedo ser un poco más flexible, y vamos, tiene su estructura, ¿no? Tiene su disciplina y le bajamos nosotros un poquito también a nuestra expectativa de salir de la pandemia, en la versión 4.0, pues no, necesitamos salir con salud mental para lidiar con lo que va a venir después de esto, ¿no? Ay, no te escuchamos. Sí, Ya. perdón, perdón. Judy Toro, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer las asesorías o tutorías en la formación a distancia? Bueno, asesorías, tutorías, lo voy a entender como el tiempo en línea, ¿no? El estar con ellos, Ujú. bueno, no presencialmente, a través de plataforma, en vivo. Yo creo que ahí también dependerá de cada escuela. A veces no dan mucha opción de participar en esas decisiones. Pero a ver, ¿qué es lo que yo veo?
el tiempo en línea no puede ser igual al tiempo que teníamos presencialmente porque se hace muy pesado, a menos que nuestro diseño de la sesión tenga suficiente variabilidad para que el alumno pueda sentirse motivado, conectado y no perder el interés. Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, en la escuela de mi hija está funcionando muy bien, tienen un momento de tutoría en la mañana, en donde hay explicación de algunas cosas y es muy participativa, muy dinámica la maestra, y luego los manda trabajo a ellos solitos. Y luego algunos días tienen la sesión como de cierre al final del día para aclarar dudas y un poco ver el material que prepararse para el día siguiente. A nosotros, por ejemplo, nos han sugerido entender las sesiones como a la mitad, ¿no? Y entonces no tienes que estar conectado todo el tiempo, pero pensar que puedan llevarse de manera asíncrona trabajo, ¿no? Puede ser desde hacer ejercicios o ver algún video para después retomarlo en clase, alguna cuestión así. Entonces, yo la verdad es que sí estoy utilizando todo el tiempo las sesiones, pero son sesiones súper dinámicas. Entonces, hacemos muchas actividades, hacemos muchos debates, discusiones, hemos tenido invitados, y por lo menos hasta el momento la retroalimentación de los alumnos, porque eso sí también estoy haciendo mucho, pedirles retroalimentación, es que ahí la llevamos, ¿no? Luego hay circunstancias personales que son complicadas, las conexiones luego no son tan estables y eso puede ser también, si nosotros pretendiéramos más tiempo, pues muy desgastante para los mismos alumnos, ¿no? O sea, es además el estrés de que no estoy llevando mi clase, entonces siempre proveer la forma en que el alumno pueda recuperar lo que se hizo de manera sincrónica en otro momento sin que pierda la experiencia de aprendizaje. Eso es como yo creo que podría ser. Muy bien. Bueno, vamos a sacar 2 preguntas más. ¿Ok? Este es de Lourdes Villacorta. ¿Cuál Ajá. es el tiempo prudente que se debe ¿Cuál es el tiempo prudente que se debe desarrollar una clase virtual para niños de 3 a 5 años? Y los del nivel de educación primaria, ¿cómo debería de impartirse? En nuestra audiencia nos acompañan profesores, líderes académicos que se desempeñan en niveles desde jardín de niños hasta superior y posgrado. En este caso, esta es una pregunta para niños de entre 3 y 5 años de edad. Sí, yo la verdad es que ese es el grupo en el que me siento menos experto, más bien nada experto. Ahora les puedo compartir un poco lo que yo he visto con mis sobrinos de esas edades. Están teniendo periodos muy cortitos, ¿no? O sea, pueden ser 20 minutos, 30 minutos de transmisión, pero son transmisiones de verdad una gozada, o sea, muy interactivas, muy lúdicas. Entonces, para niños pequeñitos, yo creo que también ese tipo de estructura puede representar esa convivencia, ese momento de lograr, ¿no? Los objetivos de aprendizaje sin tener que estar ahí conectado. Ahora, la verdad es que hay una parte en donde muchas escuelas, sobre todo a lo mejor, pueden sentir la presión de los papás de decir, ay, es que no nos están dando el servicio que nosotros estamos pagando, alguna cuestión así. Entonces, también como escuela es difícil encontrar ese equilibrio, pero yo creo que no podemos exagerar, o sea, no podemos tener a los niños conectados toda la mañana. Creo que se pueden buscar maneras así, ¿no? Mezcladas, en donde tienen actividades sincrónicas, asincrónicas y dependiendo de la edad, yo creo que ahí es confiar también en el conocimiento que ustedes tienen de sus grupos, ¿no? De sus niños. Entonces, para niños de 3 a 5 años sería una locura tenerlos una hora y media conectados, pero sí puede ser muy enriquecedor tenerlos 20 minutos haciendo algunas actividades que les ayuden y luego hacer una pausita y luego regresar, porque también eso puede ayudar a los mismos papás que están trabajando con ellos en casa a tener esos momentos en donde el niño puede estar participando en sus clases. Pero sí, yo ahí lo digo más como de una experiencia cercana, no desde una expertise en ese nivel, en ese grado escolar. Muy bien. Bueno, esta pregunta de Socorro Zárate es muy interesante y casi la acabas de responder. Voy a tomar su pregunta para adaptarlo. Y esto es, ¿qué nos puede proponer para lograr una mejor experiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante las clases virtuales por ejemplo, en un nivel educativo de educación media superior? Sí, ¿Cuáles sí, yo, son los tips así que los profes deben de llevarse? Independientemente a lo mejor de su experiencia, porque varía mucho, ¿no? Pero ujú.
esos tips claves que les puedan servir a ambos públicos. Sí, yo así en general, uno, planear bien sus sesiones, tener diseñado qué es lo que va a pasar en cada, o sea, ahí sí, cada minuto. Creo que vale la pena decir, voy a empezar con una introducción, que voy a hacer esto, después vamos a hacer un pequeño quiz para ver cómo vienen, y vamos a utilizar Kahoot, y después vamos a hacer, les voy a poner un video, que dure poquito también para no tenerlos ahí viendo un documental de 2 horas o algo así. O sea, tener muy bien planeadas las sesiones. Otro, que haya variación del estímulo. O sea, entender que el lapso de atención puede variar entre 10 y 15 minutos. Después de esos 10, 15 minutos ya los perdemos. Entonces, poder hacer algo diferente después de ese periodo también puede ayudar. Otro, aprovechar también las herramientas. Yo sé que, por ejemplo, para menores de edad puede ser más complicado, pero el utilizar los grupos, ¿no? Que se pueden hacer en algunas herramientas de comunicación es algo que es muy interactivo, que les da oportunidad de que ellos comenten con sus compañeros y luego regresen a una plenaria. Entonces, buscar la manera de hacer aprendizaje activo que sea una cuestión interactiva. Y la otra es ver cada actividad que les dejemos en donde ellos puedan tener como una especie de entregable, ¿no? Que sea como un mini proyecto. No es, yo me voy a poner a exponerte un conocimiento. Las exposiciones es mejor, a lo mejor, grabar un video y dejárselos de tarea, y entonces aprovechar el tiempo sincrónico para hacer cosas que ellos puedan hacer preguntas, que puedan conectar los conocimientos, que puedan generar algo, ¿no? Eso es un tip que nos dio un colega en el departamento, y a mí me ha servido mucho. O sea, vas a entregarme esto, y ser muy claro con las instrucciones, hacer por escrito, ponerlas en la pantalla, repetirlas 2 veces, ¿no? O sea, también eso creo que puede ayudar mucho. ¿Cuál es la expectativa? Terminando esta actividad, tú tienes que entregar esto, de qué manera, y lo tienes que mandar de esta forma, ¿no? Yo creo que son recomendaciones que pueden ayudar a tener una experiencia mucho más significativa en las clases en línea. Muy bien. Bueno, pues chicos, el tiempo ya se nos agotó. De hecho, nos pasamos varios minutos, pero la verdad es que vale la pena porque ha sido una charla súper padre, muy interesante, de mucho valor, que estoy segura que a nuestra audiencia le servirá de mucha utilidad. Muchas gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes, y nada más antes de despedirnos, les comparto la imagen con la que puse de portada de esta sesión. Es un cuadro que se llama La Balsa de la Medusa, de Géricault. Es un pintor francés y hace una narrativa, ¿no? Una figuración de un evento, de un naufragio en las costas de África, que conmociona a Francia, y él representa como muchas actitudes que podemos tener frente a una crisis. Entonces, ¿qué podríamos ver en ese cuadro? Y a lo mejor esa es la pregunta de cómo queremos vivir nosotros esta pandemia, ¿no? ¿Nos dejamos derrotar, tiramos a la deriva todas nuestras fuerzas, o somos de los que no creemos que vaya a haber una solución? ¿Somos de los que dudamos de todo y de todos, y que no permitimos que los demás que tienen esperanza sigan avanzando? ¿O somos de los que mantienen la esperanza por encima de todo, ¿no? Al final de cuentas, incluso sin dejarnos de esforzar para llegar al triunfo, para llegar a la solución que estamos buscando. Entonces, un poco les pongo ahí como fondo esto, ¿no? De qué es lo que queremos ser, qué tipo de persona queremos ser en esta pandemia. Y pues yo creo que hay muchas posibilidades de seguir creciendo en esta situación que nos tocó vivir. Entonces, muchísimas gracias, y les dejo mi correo electrónico si alguien tiene alguna duda. Está disponible también la presentación ahí en el Observatorio de Innovación, y muchas gracias por su atención y por el regalo de sus preguntas y de su escucha. Muchas gracias a nuestra audiencia. La verdad es que sus participaciones son súper importantes. La verdad es el corazón, es la razón de hacer estas sesiones para ustedes. Les agradezco mucho, mucho su tiempo, porque es muy valiosísimo. Sabemos el esfuerzo que están realizando y les queremos dar las gracias. Para el Observatorio de Innovación Educativa es un placer hacer este trabajo para ustedes. Gracias. Adiós, chicos.